El caso Nair Galarza, un caso emblemático, si los hay, y lleno de interrogantes, mató a Fernando de manera fría, lo pensó, agarró el arma un ratito antes y lo tuvo en la cabeza lo que iba a hacer, o un caso tumultuoso, una especie de terremoto en la cual tuvo algún papel una relación violenta, una relación de violencia de género. Y más preguntas. ¿Da para una cadena perpetua a alguien de 19 años? Están los que dicen, y sí, ¿por qué no? Mató a traición, mató sin que el otro pudiera defenderse. Y está el que dice, no, una cadena perpetua a una piba de 19 años, adolescente, no va por ningún lado. Un caso que plantea enorme cantidad de dudas. Aquí se lo presento. Durante el fin del año 2017 se produjo una gran conmoción en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos, que se extendió rápidamente a todo el país. A las 5:30 del 29 de diciembre, Fernando Pastorizo, un joven de 20 años, fue hallado sin vida. Su cuerpo presentaba 2 heridas de bala, una en la espalda y la otra en el pecho. Lo encontraron tirado en la calle junto a su moto y 2 cascos. Pastorizo tenía una tormentosa relación sentimental con Nair Galarza, una estudiante de Derecho de 19 años que se coló de lleno en las crónicas policiales. Su vínculo estaba marcado por una mutua agresividad, con rupturas y reconciliaciones recurrentes. No, o sea, yo de la relación que ellos tenían, yo sabía que se veían, pero no, nunca me metí. Se rumoreaba así que ella era muy agresiva con él, los veían a los boliches. Por ahí estábamos así en un boliche y ella iba a hacerle quilombo o lo agarraba. Le vi que tenía marca en la frente, en el ojo. Rápidamente apuntada como sospechosa, Galarza negó haber tenido algo que ver con la muerte de Pastorizo y sostuvo que lo había visto por última vez la noche anterior. De hecho, luego de producirse el asesinato, publicó en Instagram 5 años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Sin embargo, horas más tarde, confesó que había matado al joven tras una discusión. Se ponía muy agresivo y cuando se enojaba conmigo empezaba a tirar cosas. Digamos, una vez hasta tiró su celular al piso, le partió toda la pantalla. Por su parte, la policía obtuvo el video de una cámara de seguridad privada de la zona en el que se veía a una chica de aspecto compatible con el de Nair caminando a las 5:22 de la madrugada del día en que se produjo la muerte de Fernando, a 6 cuadras de la escena del crimen. ¿Sabían que había una relación violenta entre ellos dos? Pero por supuesto que no. Si vos creés que, a ver, yo hubiera permitido de que hubiera una relación violenta, pero ni loco, le hubiera dicho acompáñame o a la madre vamos hasta tribunales, hagamos una provisión de acercamiento, hacer las cosas como corresponde. Galarza contó que lo primero que se le vino a la mente fue que el arma pertenecía a su padre, oficial de la policía entrerriana, por lo que le preocupaba que lo hicieran responsable de la muerte de Pastorizo. Tal es así que por ese motivo se atribuyó la muerte de su novio, pero que en realidad se trató de un accidente, según argumentó. En ese marco, detalló que tras el fatídico episodio, dominada por los nervios, tomó el arma y se fue caminando a su casa, situada a unas 20 cuadras de donde se produjo el hecho. Cuando llegó, sus padres estaban durmiendo. Entonces, dejó la pistola sobre la heladera, donde habitualmente la dejaba su progenitor, y se fue a acostar. Según sus dichos, Nair no estaba segura de haber matado a quien había sido su novio. La certeza de que el desenlace había sido fatal le llegó cuando recibió el llamado de la madre de Fernando, quien le consultó si había estado con su hijo, antes de anunciarle que la policía había encontrado su cadáver. Yo conocí a mi hijo, si bien uno no conoce los pormenores por ahí de una relación y más de adolescente, pero sabía que él no era violento, cero violencia. Nunca ni siquiera sospeché
que podía ser cierto algo de todo lo que decía. Al ampliar su declaración ante el fiscal Sergio Rondón y Cafa, Galarza alegó que fue Pastorizo quien había tomado el arma de la casa de sus padres, en el marco de una pelea entre ambos, y que ella se la quiso sacar pero no pudo. Por eso, cuando viajaban en la moto, Fernando aceleró tanto que perdió el control del rodado. Ella se aferró a él y le sacó el arma. Pero producto de una mala maniobra, el joven frenó de golpe, y entonces fue cuando Nair dice haber sentido la primera explosión. Según explicó la joven, el arma se disparó en forma accidental. Ahí cayeron los dos al piso, de costado. En ese momento, siempre según su relato, ella se levantó aturdida y temblando. Entonces se agachó a mirar cómo estaba Fernando, y para su sorpresa, se produjo el segundo disparo, dejándola nuevamente con un fuerte zumbido en los oídos. Soy la única que estuvo ahí y puedo asegurar que no, que fue todo rápido. Tras analizar la situación, la justicia decidió que en su caso era necesario dictar prisión preventiva. Tampoco le hubiera deseado que pasara eso. Yo nunca jamás en mi vida le he deseado ni tampoco le desearía la muerte a nadie. Nunca lo hice ni tampoco lo voy a hacer. Entender lo que pasó lo entendía a mi criterio, pero sí se denotaba como que se le caía la ficha de que las consecuencias de haber quitado la vida a una persona en principio. En este marco, tras negar en repetidas oportunidades el pedido de la defensa de que se otorgase la prisión domiciliaria para Nair, el fiscal Rondón y Cafa pidió elevar a juicio la causa por el crimen de Pastorizo. El proceso comenzaría 6 meses más tarde. Doctor Raúl Torre, una persona que va y agarra un arma en su casa y la lleva, estuvo con él, etcétera, va y agarra el arma. No hay cierta planificación, no hay idea de matar, no hay idea de algo ya ahí. En principio indicaría en un esquema físico una actividad preordenada, pero ¿sabe lo que va a ocurrir, Tuni, con este caso y a medida que lo analicemos? Que todo va a tener dos visiones, todo va a tener como dos lecturas de repente. A ver. Por ejemplo, el esquema del hecho, propiamente dicho, donde se produce un disparo que abate a la víctima cuando va conduciendo el rodado, desde atrás, porque eso está claro, surgió en la autopsia, en las prendas, la pericia que hizo la Policía Científica de Entre Ríos, eso está clarísimo. Y el segundo disparo es el que ingresa por la zona del hemitórax de la víctima. ¿Dónde es el hemitórax? Aquí, en la zona O sea, le pega un tiro de atrás cuando están los dos en la moto. Sí. Y después un tiro que egresa próximo al otro, ¿sí? De tal manera que la espalda tiene los dos orificios muy próximos. Pero es de adelante para atrás. Nosotros podemos hablar. En principio se instala la idea de la alevosía, traición y sobreseguro. Sí. Alevosía significa que es matar a una persona o hacerle algo a una persona indefensa. Exacto, a traición, como yo dije. Prodición tiene que existir. Por ejemplo, el envenenamiento, pese a que tiene una calificación, es una forma de alevosía, porque la víctima está totalmente indefensa. Exacto. Entonces, se habla en principio de la alevosía, que luego tiende a diluirse durante el juicio, y hay quienes sostuvieron en su momento una legítima defensa retardada. A ver, en el marco de episodios de violencia de género, del que podía haber sido víctima Nair Galarza, lo que se conoce para algunos doctrinarios como la legítima defensa retardada, que de alguna manera... Es decir, yo ya tengo en la cabeza que me viene verdugueando, que me viene tratando mal, etcétera, etcétera, y esta es mi reacción. Hay cierta planificación, pero de alguna manera es el enojo el que domina, o es esa situación. Es como si a través de una cantidad de hechos que se van dando en la vida cotidiana se empujara a la víctima hasta un límite, hasta una especie de camino sin salida del que parece no va a salir. Teme por su integridad y entonces se defiende. ¿Y cómo se defiende? De esta manera. Esa doctrina obviamente está discutida, pero bueno. ¿Cómo lo probamos? Yo le doy... Y bueno, pero ¿sabe qué ocurre? En los casos, yo no digo que sea este, por cierto, pero en los casos que hay violencia de género al extremo, y la mujer es la que termina matando al marido, al varón,
en muchos casos la justicia ha absuelto por este principio. Sí, de legítima además está defensa, previsto una pena no por, digamos, no de reclusión perpetua, sino de homicidio. Es simple. el último acápite del artículo 80, que es circunstancias extraordinarias de atenuación. Exactamente. Entonces, así como tenemos 2 lecturas para alevosía y tenemos 2 lecturas para si existió la legítima defensa, esto se va a dar en general en toda la investigación del caso Nair Galarza. Nunca más claro que esto depende de la autoridad jurisdiccional. Entonces, ¿no? a usted no lo define el hecho que haya agarrado el arma del padre. Yo veo una actividad preordenada. Esto se llama planificación, si usted quiere. Correcto. Se llama generar algún tipo de actitud donde va a emplear el arma. Correcto. Luego acá, ¿cuál es la discusión? ¿Quién llevó el arma? Sí. Porque eso también se instala de alguna manera en la causa. Mi visión de la cosa es que el arma la llevó ella. Pero la defensa sostuvo que el arma la llevó Pastorizo, ¿verdad? ¿Hay chances de disparos accidentales o es... nada, descartemos eso? Usted sabe que a mí me llamaron cuando recién ocurrió el hecho, para que yo diera una opinión. 2 disparos accidentales pueden ocurrir. Yo he tenido algún caso, sí, cuando se ametralla la pistola. Algunas armas, y como es un arma semiautomática, podría darse la circunstancia de que se ametrallara, que es así como se dice en la jerga pericial, y se ejecuta más de un disparo. Yo tuve un caso inclusive con un suicidio, donde se sospechó homicidio porque la pistola se ametralló. Un disparo y otro al techo. Pero no voy a hablar de ese caso ahora, porque estamos analizando. O sea, pero no pueden estar contrapuestos. Claro. No es que los 2 disparos fueron una seguidilla, fueron automáticos, por llamarlo de alguna manera. No, son 2 uno instancias en la distintas. espalda, para que la gente lo comprenda. Es decir, uno en la espalda y otro en el tórax. Esto no fue una... 2 accidentes. No. Y desde ya los peritos que declararon en el juicio vieron como poco probable, por no decir casi imposible, que esto ocurriera en el marco de un accidente. Pero además, ¿verdad? digamos, en el mito nuestro, ¿no es que el arma tiene un seguro? Que hay que sacarle el seguro para disparar. ¿Puede ocurrir Las un armas accidente tienen, así? este tipo de armas modernas, como la pistola que se empleó en este caso, tienen más de un seguro, pero en general se utilizan liberados los seguros. Ya el hecho de que el arma se amartille ya tiene la capacidad y sea bien empuñada, se acaricia la cola del disparador y se produce el disparo. ¿no? Ahora, entonces, para definir de alguna manera su mirada, hay una especie de planificación que puede deberse a líos anteriores, pero, digamos, no lo de los 2 disparos accidentales. No, eso yo personalmente no lo veo que pueda ocurrir. Bueno, el caso, por supuesto, llevó a una serie de pericias y este es el informe. Esta es la posición final con la que se halló el cuerpo, la posición primaria para nuestro trabajo. Luego de que se alerta a la institución policial, a la gente de Gualeguaychú, y van y empiezan a trabajar en consecuencia en el cuerpo, junto con el médico forense. Una vez que el escenario es fijado y fotografiado, en lo que es lo general, hasta después llegar a lo que son algunas características en lo particular o en detalle, el cuerpo obviamente que es movido, examinado en el lugar y es movido por el doctor del cuerpo médico forense, el cual constata ya que tenía una serie de lesiones compatibles con la ocasionada por proyectiles disparados por arma de fuego. Esas lesiones obviamente se concentraban en el cuerpo, en la mano, una característica que era muy particular, y en lo que era el tórax, y después a la postre, cuando fue examinado de vuelta, en la espalda. La característica que se vio en el lugar es que no había huella de frenada, no había huella de fracción, más allá de lo que se veía en el lugar donde la moto había quedado. Es decir, eso ya nos daba un indicativo que a prima facie la motocicleta no estaba en tránsito o tenía un tránsito muy leve, moderado. Es decir, el cuerpo obviamente cae y cae encima de una vaina. Si yo efectúo un disparo en esta dirección, la vaina va a tener una parábola de expulsión entre 1 a 3 metros aproximadamente, según la carga, según el calibre. Esto es lo que habría sido el primer disparo. Levemente ascendente, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante. Primer disparo. Y el segundo disparo, que es este, que es a la distancia, alrededor de 50 centímetros, no más que eso,
en lo que respecta al segundo disparo y obra como telón de interposición en el espacio interdigital del dedo índice y mayor de la mano derecha de la víctima. Había residuos de la deflagración de la pólvora. ¿tá? Eso habla a las claras de que la mano obró como un factor de interposición. Ay, Raúl, yo veo eso, veo el lugar del tiro, la forma del primer disparo y encima del segundo, y nada, es medio concluyente. De nuevo tiene dos lecturas, Tuni. ¿Por qué? Sí, porque se ha producido el primer disparo. Accidental, intencional, eso ¿Pero solamente... ¿cómo accidental si está frenada la moto? El primer disparo. Siquiera... El primer disparo, estoy hablando. Se ha producido el primer disparo. Intencional, accidental, yo no lo sé. Yo no estaba ahí ni en la mente de Nair Galarza. Pero se ha producido el primer disparo. La víctima cae abatida. Sí. Y acá viene donde hubo dos posiciones diferentes desde el punto de vista de la pericia médico-legal y de la balística forense. Fíjese usted, Tuni, que el disparo pasa entre el dedo índice y el medio, de la mano derecha de la víctima. Que conforme el perito, graficado muy claramente, el perito de la policía de la provincia de Entre Ríos, está con la mano colocada de esta forma. Esto está indicando en principio la visión, un estado de indefensión de la víctima. Ahora yo le invierto la mano. ¿Tenía algún nivel de conciencia él en ese momento? No lo podemos saber. No lo podemos saber. No lo podemos saber. Probablemente por la magnitud de las lesiones que tiene, haya iniciado un camino de muerte irreversible, pero la muerte es siempre un proceso que va a llevar a veces segundos, a veces minutos. Nunca la muerte es como en Hollywood, que se produce como si fuera un rayo, ¿no? Salvo que sea un disparo, no sé, en el bulbo raquídeo o una cosa así, que no es este el caso. Fíjese si yo invierto el disparo. La mano con relación al disparo. La víctima está en pleno estado de conciencia y realiza lo que se llaman actos de defensa. Sí. Y también el disparo va a pasar entre el dedo índice y el medio. Esto es una cosa que algunos que hicieron el análisis del caso... Y no hay forma de comprobar si él estaba con la mano así, no me dispares, o con la mano... Igual, con ese disparo que ya tenía atrás, estaba bastante indefenso igual, ¿no? Pero digamos, si no está claro... Mire, yo por lo que está diciendo el perito, que habla 50 centímetros no más, esto quiere decir porque han hallado residuos de deflagración de la pólvora, ¿verdad? Que esto se produce dentro de los primeros 50 centímetros, porque después más allá no se puede saber si ha sido a 51 centímetros o a 20 metros. Eso se llama corta estancia de Simpson, un médico americano que dijo que había que mensurar si los disparos eran a más o menos de 50 centímetros para descartar los suicidios. Este es de alguna manera la medida límite que se habla de 50 centímetros. Entonces, por eso... Todo puede tener diferentes explicaciones. Es la justicia la que, en definitiva, tuvo que decidirse por cada una de estas diferentes posturas, ¿no? Lo que sucede es que una cosa es un disparo, que dijo usted mismo, y otra cosa son dos disparos. No, está clarísimo eso, por eso... Digamos, dos disparos donde uno es de atrás y otro es en el pecho. Bueno, cuando el hecho recién ocurrió y a mí me consultan y me llamaron inclusive de algunos medios y me dicen, ¿puede haber...? Y yo dije, sí, claro, cuando se ametralla el arma, etcétera, etcétera. Dice, no, pero mire, yo no conocía ningún detalle del hecho como conocemos ahora, ¿no? Digo, no, mire, un disparo es en la espalda y el otro es en el tórax. No, ahí ya son disparos contrapuestos, inclusive las trayectorias balísticas y las trayectorias médico-legales que ven en la autopsia son contrapuestas, ¿no? Con este bagaje de conocimientos vino el juicio. Fíjese. ¡Fernando! ¡Presente! ¡Fernando! ¡Presente! ¡Fernando! ¡Presente! El caso quedó caratulado como homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego y la relación de pareja. La causa fue elevada a juicio oral. El mismo comenzó el 4 de junio de 2018 en los tribunales de Gualeguaychú. Declararon alrededor de 80 testigos, incluyendo peritos psiquiátricos y balísticos. Desde un comienzo hubo interpretaciones encontradas acerca del vínculo que mantenían Galarza y Pastorizo. Según planteó la defensa, Galarza sufría por una relación violenta e inestable que llevaba más de 5 años, en la que era golpeada y hostigada psicológicamente por Pastorizo. Se ha tenido diálogo entre ella y la víctima, así que eso va a ser de importancia para ver si estamos ante el agravante de pareja o no,
porque bueno, entrar en una persona que ya ha declarado como imputada y reconociendo el hecho y de las evidencias que la Fiscalía ha reunido, creo que estamos con un buen elemento probatorio para poder elevar dentro de poco la causa a juicio. El fiscal Sergio Rondoni Cafa, en tanto, sostuvo que no había pruebas de esa eventual violencia de género. A su vez, desde la defensa de Galarza se buscó instalar que esta relación entre Nair y Fernando no era de noviazgo. Yo la vi de esa manera, persona fría, nerviosa, reconociendo lo que había hecho, entendiéndolo, pero que todavía no estaba para comentar el porqué o cómo era la situación con este chico. Es una persona que viene sufriendo hace muchísimo tiempo una presión por el Estado mismo de estar sometida a proceso, estar detenida. Bueno, oportunamente probaremos algunos extremos que ella venía sufriendo, ¿cierto?, a lo largo del tiempo. Al momento de declarar, Silvia Mantegazza, madre de Fernando, sostuvo que una vecina le comentó que había visto cómo Nair maltrataba a su hijo. Entonces la acusada le gritó: ¡qué mentirosa! ¡Qué mentirosa!, en plena sala. Por su parte, la mujer relató que la jornada en que murió Fernando, cuando habló por teléfono con Nair y le contó lo sucedido, ella le respondió que no podía creerlo, buscando mostrarse sorprendida. Silvia, ¿de dónde saca fuerzas? De Nando, de Fernando. En este contexto, Juan Carlos Peragalo, querellante en la causa por la familia Pastorizo, encontró en el Google Drive de la víctima un video privado de ambos jóvenes y solicitó que se muestre en el tribunal. Se puede interpretar que el pedido buscaba seguir erosionando la estrategia de la defensa, que planteaba que Nair y Fernando no eran una pareja, ya que el video reflejaba una escena sexual entre ambos, en la casa de los Galarza, a plena luz del día. Ante esta situación, la acusada explicó ante el tribunal que se sentía humillada y que si mostraban ese video se quitaría la vida. Durante el juicio, las calles aledañas a los tribunales de Gualeguaychú fueron sede de manifestaciones tanto a favor de la liberación de Galarza como de quienes pedían que se hiciera justicia por la muerte de Fernando. Durante su declaración, Nair mantuvo la postura de argumentar que Fernando no era su novio y que solo se veían de madrugada para tener sexo. La joven no pidió perdón en ningún momento e insistió en que los 2 disparos que le causaron la muerte a Pastorizo fueron accidentales. No pensaba en nada, no tenía noción de nada. No sé cómo explicarlo. Ojalá pudiera saber cómo explicarlo, cómo me sentía, pero la verdad que no sé cómo hacerlo. Finalmente, el 3 de julio de 2018, Galarza fue condenada a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por la relación de pareja. Condenar a Nair Mariana Galarza, de las demás condiciones personales obrantes en autos, como autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por ser de una persona con quien ha mantenido relación de pareja, a la pena de prisión perpetua y accesorias legales. A principios del mes de julio de 2019, la justicia de Entre Ríos se dispuso a revisar el fallo de prisión perpetua que pesa sobre Nair Galarza. Su defensa pidió reducir la pena a la correspondiente por homicidio simple. Nair se le vulneró totalmente su intimidad, se difundió un video, todo el mundo sabe quién es Nair, todo el mundo sabe cómo es su cara. En cambio, los femicidas se le tapan los ojos, se les borronean, no aparece ningún medio. En un contexto social de lucha del movimiento feminista por reivindicar los derechos de la mujer, en julio de 2018, Nair se convirtió en la argentina más joven en recibir una condena a cadena perpetua, que equivale en nuestro país a 35 años. Para poner un parámetro de referencia, podemos señalar que a Galarza se le impuso un castigo mayor que a quienes se juzgó por crímenes de lesa humanidad, lo cual parece encerrar una contradicción. Ante este escenario, surge el interrogante de por qué se le dio a Nair esta condena ejemplar. Licenciado Gabriel Cartañá, gracias por venir. Al contrario. ¿Cuál fue su papel? Yo fui contratado por la defensa para ser perito psicólogo y evaluarla, hacer un psicodiagnóstico a Nair, cosa que hice,
y entregar la pericia a los primeros abogados, porque yo tuve dos abogados, a los primeros abogados de ella. Cumplí, entregué la pericia, ellos no usaron la pericia y ahí terminó mi papel. Y su mirada es, ¿qué es lo que desató esto? Según mi opinión, yo entiendo que Nahir mata a Fernando porque sentía que lo iba a perder. Fernando estaba a punto de viajar, de irse de la ciudad. La relación era conflictiva de toda la vida, de los 4 años de relación. Había sido muy conflictiva. Y ella sentía que perdía la relación para siempre y no lo pudo soportarlo y lo mató. Perdón, patología ninguna. Es muy difícil definir patologías con la edad de ella, porque las patologías que podríamos definir tendría que ver con... Es decir, el manual de psiquiatría define 2 tipos de patología, en eje 1 y en eje 2. Las patologías del eje 2 son patologías de la personalidad. Podríamos pensar en un trastorno antisocial de la personalidad. Lo que pasa es que no podemos definir un trastorno de la personalidad a la edad de Nahir. Es decir, todavía tenía una personalidad en formación. Exactamente. Sería disocial. Sería un disocial, tal cual, exactamente. Pero justamente eso es lo que me lleva a la polémica, a mí, licenciado. ¿Cómo se puede condenar a alguien agravado por el vínculo cuando se trata de parejas adolescentes, tumultuosas, que muy, digamos, que no tienen nada que ver con un matrimonio ni con una convivencia, ni nada por el estilo? A ver, yo creo que en este caso, y esto es una opinión que excede a mi rol de psicólogo y de perito, creo que este caso tuvo mucha influencia cultural, fue un caso icónico culturalmente, y creo que eso influyó a los jueces. Muy mediatizado también, claro, muy mediatizado. ¿No? Entonces, eso, no te olvides que en definitiva un juicio no es otra cosa que una persona, un ser humano, en este caso 3, decidiendo algo. Y una persona que vive en una sociedad. Yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando ella estaba detenida en la comisaría de la mujer, los primeros abogados trataban, y que obviamente no lo lograron, de conseguir un arresto domiciliario en Nahir mientras duraba el juicio, hasta que juicio. Ellos, me acuerdo que lo charlaba con ellos aplicaban una cuestión técnica, ¿no es cierto? Y yo lo que le explicaba, le digo, no va a ocurrir porque la persona que tiene que darle la domiciliaria es una persona que vive en esta ciudad, ¿no es cierto? Y esto está muy mediatizado y no va a ocurrir, no importa si técnicamente corresponde o no, que ahí me excede a mis conocimientos. La realidad es que no va a ocurrir, de hecho no ocurrió. Ahora, psicológicamente, ¿qué sucede en una sociedad que quiere que esa piba de 19 años esté 800 millones de años presa? No sé si la sociedad quiere eso. La sociedad quería 2 cosas. La sociedad una gran parte de la sociedad lo que quería es que se haga justicia, y que se haga justicia es que se aplique la misma presión a Nahir que se le aplica a otros, ¿no es cierto? No, particularmente que se aplica a los femicidas. O sea, exactamente, de alguna manera se equilibró. A otros que cometan hechos similares. Y lo que una gran parte de la sociedad sintió que esto no ocurrió, ¿no es cierto? Que a ella se le aplicó absolutamente todo el rigor de la ley, porque se le aplicó la condena máxima, no se le aplicó más porque no había más posibilidad de aplicarle más, mientras que a otras personas del género opuesto que han cometido delitos tan o más aberrantes que Nahir, se le aplicó condenas mucho más leves. Esto indignó a una gran parte de la sociedad. Ahora, ¿cuál fue la impresión de esos diálogos que mantuviste? Porque me imagino que la pericia consiste en estudios, diálogos, etcétera, y los test también. Y los test, claro. Sí. Yo en el fuero forense, yo me tengo que sostener. Mi opinión tiene que estar sostenida por test, ¿no es cierto? Además de tomarle test, le hice lo que se llama la entrevista diagnóstica, que es una charla de horas con ella, ¿no es cierto? Yo lo que te puedo indicar es, primero, Nahir es una chica emocionalmente muy inmadura, emocionalmente muy inmadura. Es decir, Nahir, por lo menos cuando yo la evalué, no sé hoy, ¿no es cierto?, tenía la madurez emocional de una chica de 10 años. Digo emocional, no cognitivo, ¿eh? No es una chica retrasada cognitivamente. Como para hablar de artículo 34, claro, no, bajo ningún concepto. 34 sería inimputabilidad. Bajo ningún concepto. Cuando decís emocionalmente de una chica de 10 años, ¿es el tipo de capricho? ¿O qué? A ver, ¿cuál es la característica que tiene una niña de 10 años que no tiene una adulta? Por ejemplo, entre otras cosas, la autotolerancia a la frustración. A los 10 años
todavía, ¿no es cierto?, la capacidad crítica, la capacidad de tolerar por uno mismo determinada situación de frustración, todavía está en formación. A los 19 años se supone que ya está formado. Si esa persona emocionalmente tiene... Es decir, vos a los 10 años no te bancás cosas porque yo quiero... Te la bancás porque te obligan a que te la banques. Correcto. Y a los 19 años ya supuestamente te moldeaste. Tal cual. Te lo pongo en estos términos. Freud planteó, y es un término psicoanalítico, que definió a los niños como perversos polimorfos. ¿Qué significa el término? Es un término clínico que usó Freud allá hace más de 70 años. Dijo que es perverso porque todo perverso es todo aquel que hace cualquier cosa con tal de conseguir el placer. ¿Qué significa esto? Si la persona quiere conseguir un placer y en el proceso tiene que lastimar a alguien, lo lamento, lo va a lastimar. Es distinto con el psicópata. El psicópata necesita de que el otro la pase mal para yo sentir placer. Yo no, yo por ejemplo te quiero robar, porque soy un perverso. Si en el proceso de robarte te lastimo, pues lo lamento, yo te quiero robar y te voy a robar, ¿verdad? Entiendo. Si yo soy un psicópata, yo voy a sentir placer con tu miedo, entonces te voy a asustar. Necesito tu miedo para yo sentir placer, esa es la diferencia. Entiendo. Y entonces decía, los niños, ¿no es cierto?, quieren satisfacer su deseo, ¿no es cierto?, a toda costa, por eso son perversos. Polimorfos, polimucho, morfoforma, que significa que toman cualquier forma con tal de satisfacer su placer. Obviamente que en la vida de un niño, la capacidad de un niño de hacer daño es casi nula. ¿Por qué? Porque tiene adultos que no se lo permiten. Bien, cuando eso se aplica a un adulto, puede hacer mucho daño, el caso de Nair. Ahora, vuelvo a preguntar. ¿Es equiparable esa pareja a una pareja como la que uno se supone que defiende el Código Penal, que es un matrimonio, una convivencia, una pareja estable de novio? No era una pareja adolescente, digo porque eso hizo la diferencia. Una cosa es que te condenen a 9 años y otra cosa es que te condenen a Lo que pasa es que la justicia no entiende parejas profundas y parejas superficiales. Es pareja. Lo que yo creo es que lo que sí te puedo decir, que en esa relación, en ese vínculo entre Nair y Fernando, no hubo violencia de género. No hubo. No hubo violencia. ¿De uno u otro lado? Hubo situaciones de violencia, pero no el concepto de violencia de género. ¿Se entiende? Y mucho menos en el caso poniendo a Nair como víctima de una situación de violencia de género. Ahora, no están los elementos. Ahora la violencia en la pareja es muy difícil distinguir cuándo es violencia de género y no. Mucha psicología, mucha cosa muy agresiva. A ver, es muy simple. Uno no puede probar lo que no existe. ¿No es cierto? No se puede probar el negativo. ¿Cómo hago yo para decir que no hubo lo que no hubo? No puedo probar que no hubo. Lo que puedo decir es, de las evaluaciones que yo hice de Nair, no están los elementos que suelen estar en una persona que sufre violencia de género. Los elementos que suelen coexistir como para sospechar una violencia de género no hubo ninguno. Por lo tanto, mi conclusión es que no la hubo. ¿Perpetua? ¿Cómo? ¿La hubieras condenado a reclusión perpetua a una piba por esa relación? Te lo contesto de esta manera. Si yo soy juez y condeno a Nair para reclusión perpetua, tengo que empezar a rever muchas otras condenas en donde no condené a reclusión perpetua. Gracias, licenciado. Al contrario. Enseguida volvemos. Tenemos muchísimo más. Tenemos que discutir esto que acaba de plantear el licenciado. ¿Hubo o no hubo una relación que puede encuadrar en temas de violencia de género? ¿Esta muerte fue en respuesta a algo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Enseguida volvemos. Jorge Sonsini, ¿cuál fue tu papel? Bueno, llegué a Gualeguaychú entrevistándome con toda la defensa técnica inicial, Rebocio, Dargains y la familia de Galarza, y desde el 8 de enero hasta el 8 de abril fui el vocero de Nair Galarza, puntualmente de Nair, quien se encargó obviamente de mostrar un montón de cuestiones que obviamente por la velocidad que estaba intentando correr en los tiempos el fiscal y la justicia, no querían que se corriera un velo. Te contrataron para que dieras
de alguna manera la versión de Nahir ante los medios? Es mostrar, diríamos, lo que no se quería ver. No te olvides que nos encontrábamos con un fiscal que inclusive fue denunciado en una embajada en Colombia por lo que se llamaba la satanización del perfil de alguien que todavía no había sido condenada. Nos encontramos obviamente con un sistema de linchamiento público y de linchamiento social que inclusive colegas tuyos me decían, mirá, acá dicen que si le dan la domiciliaria incendian la comisaría y nos encontrábamos con la misma querella hablando de que había una chica fría, sin sentimientos, sin ningún tipo de emociones. Era la pinta que uno veía en cosas elementales como un traslado donde no puede percibir nada. Absolutamente nada. Era la foto que nos mostraron y bueno, hubo todo un proceso de tiempo para ir mostrando un montón de cuestiones que, reitero, la velocidad con la que la Fiscalía y el juez de garantías querían cerrar la causa, no te olvides que fueron 6 meses, sí, muy casi, poco. Bueno, no aceptando la pericia, diríamos, la autopsia psicológica que se pedía de la víctima fatal, no aceptando el estudio de los fluidos viscerales, no aceptando entregarle a la defensa todo lo que tenía que ver con las redes sociales, con un montón de excusas. Todo esto lo decís porque vos pensás que ella es inocente, es la palabra. No, mira, yo no puedo fingir haber estado en el lugar del hecho. Sí creo que ella no apretó, si fue intencionalmente, diríamos, ese gatillo. Y también... ¿Qué, fue un accidente, te parece, o qué? No, yo creo que es un caso típico de violencia de género, que en la causa hay 500 fojas con 6.200 documentos que lo demuestran. Y que te voy a decir... No entiendo. Ella dispara y hay violencia de género, explícamelo bien. Bueno, porque la violencia de género indica todo un proceso de arranque. No te olvides que, si bien ella tenía 19 años, que vos haces mucho hincapié de cómo una chica con delito primario, 19 años, es condenada a mayor cantidad de años que un genocida como Videla o con un cuádruple femicida como Barreda a 17 años, hay algo por lo menos muy sugestivo y que emana de una sociedad patriarcal como era la sociedad rural de Entre Ríos. Era un contexto en el cual Fernando la agredía o se agredían mutuamente, no entiendo. Mira, yo te digo, a mí lo que me pareció muy sugestivo que, reitero, con 19 años y con una relación que empezó 4 años antes, en el inicio, donde ellos sí empiezan a tener una relación, ella ya había denunciado a él y a sus amigos por una cuestión de abuso. ¿En dónde? En mismo Gualeguaychú y donde ella después no quería hablar del tema porque decía, ¿para qué voy a hablar? Es más, cuando yo he tenido esa inmediación en la comisaría de la mujer, en el patio, diríamos, de la comisaría, con respecto a eso yo le decía, ¿por qué no querés hablar? Porque nunca me creyeron y no me van a creer. O sea que es muy sugestivo que también había una denuncia 4 años anteriores, ¿no? O sea, ¿vos crees que ahí había un sistema de agresión de él a ella? Sí, yo creo sí. Y aparte porque todos dicen que se agredían mutuamente. Eso fue comprobado en el juicio, ¿viste? Cuando hay unos audios que el chico le comenta a los amigos, fue comprobado en el juicio y declarado por Sol Martínez que escuchemos los audios. Dale, perfecto. Dale, a ver. No tenés cara, me decía a mí. Me decías a mí cuando no tenías todo eso que tuviste y te comés, sos una mentirosa. Me decía a mí que no puedo estar sin sorrear y vos no tenés cara, ¿por qué te digo mentirosa que sos? Encima como no se pueden hablar las cosas, no se pueden hablar las cosas, lo único que haces saber es bloquear. ¿Por qué no hablan las cosas como se deben, loco? ¿Por qué? ¿Por qué? Respondime, la puta madre, loco. ¿Por qué no te casó con el sábado enferma? Y si decís que no seguís a nadie, a los busco te paso captura para que veas. Así que dejate de romper las pelotas con pelotudeces porque no sigo a nadie, no soy como vos. No soy como vos, no te puedes molestar que yo baje eso cuando vos lo tenés siempre y nunca lo borraste. Y ponés excusas que no lo usás, ay, lo uso grupo con mis amigas. No me voy a ir a ningún lado, ¿qué parte no entendés, loco? ¿Vas a venir esta noche o te vas a comer a todo el puto mundo? ¿Ves que estás suponiendo, no me quiero hablar por cosas que vos suponés. Te dije que no voy a hacer nada más. Así que deja de suponer cosas. No, sí pienso porque no lo he hecho nada más y no lo voy a hacer más. Porque ya estoy harto. Un asco enfermo de vida, estoy solo, es un asco de persona, un asco sos. Está diciendo que lo voy a hacer la semana que viene, o mañana o el sábado. Y no, porque nosotros me tuviste 2 horas ahí que no me dejaba ni siquiera darte un abrazo, nada.
para que te escuche y te escuché. Y está bien, y ya hablamos, y ya entendí. Así que no va a volver a pasar. ¿Qué quiere cantar aquí? Ay, ¿qué me vas a chupar un huevo? Esa por la cera. En serio te digo. ¡No te metí! Te estoy diciendo que no me acuerdo, no es seguro que jugué a la Play, vos sos estúpida. Tienes problemas en la cabeza, no te mentí, no te mentí, no te mentí. No te mentí, fue con el papá. ¿Ves esto como un ambiente de agresión? Pero solo de un lado todos para el otro. Todos los que hemos hecho algún curso sobre violencia de género, vemos todas las etapas. Ahí ves, inclusive, después de la agresión, la luna de miel, la manipulación, el reacomodamiento de la relación, obtengo lo que quiero, y después coincide con lo que ella declara, no lo que me contaba a mí solamente en esas charlas. Yo fui 5 veces a visitarla en la comisaría de la mujer, o sea que tuve esa inmediación de ver cosas que obviamente es una facultad que tuve y una ventaja para mucha gente que obviamente no la pudo tener, sino en el juicio, cuando ella cuenta, inclusive todo tipo de agresión, inclusive hasta de tipo sexual. Después venía la luna de miel, y una vez que se obtenía, diríamos, saciar, diríamos, sus deseos sexuales, volvía la agresión a todo eso que él dice. Viste que hay una frase muy puntual, dice, ¿vas a venir o te vas a comer a todo el puto mundo? Esa es una clara conversación de alguien que está lejos de ser quien era quien buscaba o era buscado por ella, sino que él está totalmente obsesionado. ¿Vos ves una manipulación de lo que ocurrió por parte de la Fiscalía y de la familia de Fernando? Mira, yo creo que la Fiscalía ha sido absolutamente machista y misógina. No te olvides que este fiscal Rondoni Cafa, en un programa de televisión, dijo que en la relación de fuerzas la mujer podía aplicarle golpes en una zona al hombre que el hombre no le podía aplicar. Hablando de la genitalidad, como si vos, cualquier persona, diríamos, con características racionales, sabe que en relación de fuerzas, ¿quién pensás que va a estar dañado? Vos ves que hubo, digamos, ahí una sobreactuación. Yo vi un video, ahora se lo vamos a mostrar, donde muestra un personaje inesperado para mí. Él quería participar del Bailando por un Sueño en Italia y la verdad que me resultó absolutamente chocante. Quiero que lo veas conmigo. Hola, Tony Ragazzo, productor del prestigioso programa Baila Italia. Mi nombre es Gustavo Pastorizo, soy el papá de Fernando, el chico que fue asesinado aquí. Seguramente me deben conocer por su caso. Soy una persona que justamente a causa de esa problemática que tuve en mi vida, me he convertido en muy famoso. He estado en programas muy importantes aquí de la Argentina, como el de Mirta Legrand, no solamente ahí, sino en todo el mundo. A causa de eso yo me he convertido en una persona mediática y muy famosa, que he estado en casi todos los programas de aquí de la Argentina, sobre todo en el prestigioso programa de Mirta Legrand, que lleva 50 años al aire, ininterrumpidos, y así también he salido por todo el mundo, pero me encantaría estar que se me conozca en Italia, en ese prestigioso programa que es el Baile Italia, y pueda llevar mi ritmo y mi alegría argentina y todo lo que yo sé hacer de acá. O sea, Jorge, vos lo que pensás es, ¿hay un contexto de cierta violencia como mínimo verbal o también hubo golpes? Y obviamente física, está comprobada en la causa, médicos que han obviamente corroborado esto. Y este caso que vos pones aquí, cuando yo te dije en el inicio de la conversación que no se permitía en la velocidad de que se corriera el velo y no se permite la autopsia psicológica de la víctima fatal, es porque no se quería que se viera esto. Y que esta situación es una acción que cuando yo veo que el periodismo queda regalado, y no digo el especializado, sino el masivo, y siguen las marchas de este señor, porque vos ves que él monta un show alrededor de esto. Pero más allá de eso, sabíamos obviamente cosas conversadas con Nair, y los que hemos hecho cursos sobre violencia de género sabemos que la violencia de género no es innata, es una conducta adquirida. Entonces, ¿qué hago?
busco una socia española, la periodista y abogada Marta Turbau, le hace creer a este señor que va a ir al bailando, pero no por el hecho de dejarlo en jaque y que toda la masa, esa turba enajenada que iba a pedir justicia detrás de él, él hablaba de que su hijo era el Jesús del posmodernismo. Sí, sí. En realidad es él el que se creía el Jesús. Lo que hace en esos diálogos, que son 7 horas de diálogo, es mostrar la misoginia y algo fundamental. Cuando surge esto, fíjate vos qué detalle, su hija, hermana de Pastorizo, de Fernando, pone un tuit y dice, ahí tienen a la basura, maltratador y arruina vidas. Y los medios empiezan a hablar de los términos misóginos y es más, habla de que su mujer... entendí un poco más. Entonces decís, contexto de violencia de género generada por un padre, en el caso de Fernando, que tenía antecedentes de este tipo de violencia. Olvídate, por eso te digo, y todos esos audios que los medios empezaron a mostrar, vos viste que en un momento él dice, la tuve al lado y es horrible, narigona y sin tetas. Eso es misoginia absoluta. Gracias, Jorge. Por favor. Enseguida, las conclusiones de un caso tremendo, tremendamente polémico. Raúl, ¿cómo se hizo la reconstrucción? Digamos, ¿cómo fue, cómo fueron los hechos, por decirlo de alguna manera? Bueno, de alguna manera esta es una reconstrucción virtual que se ha hecho. Le vamos a pedir al señor director que le dé movimiento, ¿sí? Y vamos a ver exactamente, según los peritos, qué fue lo que ocurrió la noche del homicidio. Ahí vemos quién sería Nair, el primer disparo, la víctima cae abatida con ese primer disparo y viene el segundo disparo. ¿De tan lejos este segundo disparo? No, esta es una reconstrucción virtual que se hizo en un primer momento, luego se va a ir a aportar información. O sea, había parado la moto cuando ella hace el disparo. Lo que se termina concluyendo con la pericia accidentológica es que en realidad le dispara mientras se está moviendo la moto a muy baja velocidad. Él reduce la velocidad con la moto, ahí se va a producir el disparo, él va a caer y la moto se va a desplazar a algo. Esto es lo que van a determinar los peritos en accidentología de la policía de la provincia de Entre Ríos. Y ahí viene, disculpame que utilice en la jerga, lo llama el remate, ¿no? Sí. Asegurar de alguna manera el resultado muerte. Bueno, esto es lo que de alguna manera charlábamos la verdad temprano. Que lo ves así y decís, mamita querida. Decís, o sea, lo ves como una ejecución. Y sí, la verdad, mira, está la foto del... Y esto es muy tremendo, muy tremendo. Es un disparo que a quemarropa, que es como se dice habitualmente el primer disparo, que es el que logra colocar a la víctima en esa inteligencia en estado de indefensión. Porque el disparo está acá. Sí. Está en plena espalda. De hecho, vos sabés que tiene los dos orificios muy próximos. Yo he tenido oportunidad de ver alguna fotografía de la autopsia. Los disparos son muy próximos, porque el de entrada y el de salida. En mi cabeza tenía que por ahí el disparo era acá abajo. Yo decía, bueno, qué sé yo, no fue tan artero, por llamar... A ver, en la construcción intelectual que se hace, ella inclusive oculta el arma. La idea que se hacen quienes analizan el caso es que ella lleva el arma oculta, le genera ese primer disparo que lo sorprende, y esto es lo que se llama en medicina forense la anestesia previa de Burobardel. Se coloca a la víctima en estado de indefensión para luego, con un segundo mecanismo, que en este caso sería el mismo, sería arma de fuego, asegurar el resultado. Y además me impresiona, desde tan lejos también, viste, qué sé yo. Recordá que los peritos dijeron a 50 centímetros no más, eso porque hay algún indicio de pólvora. Recordá que estaba esa discusión si la mano la tenía de esta manera o en posición de defensa, ¿no? Ajá, porque no hay forma de saber si él sobrevivió al primer disparo. No. Sí, sobrevivió. Estaba con vida. Pero tenía algo de conciencia. Y te cuento por qué. Los médicos dicen que este segundo disparo es vital, o sea, todavía hay sangre circulando. Porque ellos ven la vitalidad que se determina en el orificio de entrada del proyectil y en las lesiones orgánicas que provoca. Bueno, más allá de esto que me impacta mucho, ¿no? Me impacta mucho, yo insisto en que no tiene mucho sentido condenar a una piba de 19 años a 35 años de cárcel si a Barreda, que mató 4 mujeres, lo condenaste a 17. A perpetua le dieron a Barreda. Sí, pero después le fueron bajando de alguna manera. Bueno, y Nair va a estar en su momento en esa misma situación, de alguna manera, ¿no? Sí, pero muestra cierta
digamos, ofensiva popular, por decirlo, cierta influencia de la bronca generalizada. Estamos hablando de un cuádruple femicidio, por un lado, ¿no es cierto? Y por otro lado estamos hablando de un homicidio simple. Mirá, es toda una discusión desde que se ha instalado lo de la violencia de género. Todos sabemos que tenemos una mujer muerta cada 30 horas o menos en la República Argentina, y de alguna manera cuando aparece un hecho del otro lado, desde el otro lado, es como la opinión pública de alguna manera quiso hacer ver un sentido de equilibrio en este sentido. No hay equilibrio. La no, verdad no, que yo coincido de que hay es un una hecho condena súper mediatizado. desmedida comparado con las demás. Gracias. Es un caso de una profundidad en la que hay que ver tantos elementos, volver a analizar toda la cuestión de violencia de género y volver a pensar todos estos hechos, porque se repite, todo esto está en la sociedad, en esta confrontación que produce 30 muertes, una muerte de una mujer cada 30 horas. Hasta la próxima.